A ver ahí. Sí, ahí Ahí estoy figura que grabando. Alexis es operador. Ahí estoy Listo. grabando. Ahora te hago operador de más. vuelta. Bien. Vamos con la última parte. Trataré de ser sintético y cerramos. ¿Vieron esto como en las charlas que dice seré breve? Olvídense, uno siéntese porque va para largo. Bueno, pero trataré. Bueno, entonces decía, quédense allí. Yo acá les cito la página 117 del texto, que hace una síntesis interesante porque se plantea los por qué. Bien. Entender el siglo X, y acá voy a lo que Agustín preguntaba recién antes que se corte, mirá. Lo tenés acá abajo. ¿Lo ves? Sí, sí. El siglo X, entonces, es el que termina de consolidar las bases y es el que plantea la puerta a la expansión. Entender el feudalismo como una economía expansiva de nuevas roturaciones y de nuevo rol de las ciudades, ¿sí? Donde esa expansión va a estar dada no por mejoras técnicas. Las técnicas ¿Me escuchan, chicos? Se colgó, ¿no? Sí, a mí se me fue de nuevo. Ah, sí, se colgó de vuelta. Sí, se cortó de vuelta la transmisión. La verdad que Fíjate si funciona el chat, a ver si el profesor se puede comunicar por ahí. no lo tengo habilitado el chat. A ver. Dale, da la voz a la clase, que sos el hospedador ahora. Bueno, ahora que soy el hospedador, ¿qué les puedo decir? Que me perdí media clase con este tema de la grabación, maldita sea. ¿Qué más te tomó de punto vos, Alexis? Sí. A ver si el profesor entra. Pero no, tardó como media hora en guardarse la clase. Es muy jodido esto de cortar y querer grabar y empezar de vuelta. ¿Cuánto tiempo te perdiste, Ale? No, me perdí, no sé, media clase. Después me descargué la aplicación en el teléfono y me conecté un rato en el teléfono. No sé si ustedes me vieron. Pero bueno, ahí la Yo agarró creo que recontra pesada. una parte, pero creo que no lo estaba grabando, así que nada, después te lo paso. Dale, creo que Agustín me había dicho que lo había estado grabando. Yo tengo todo grabado, pero no se me grabó la captura de pantalla. Entré ¿El y no audio estaba lo tenés grabando. grabado? Tengo el audio grabado nada más. Bueno, La segunda parte no estaba grabada. Igual te digo, hacete una idea, ahora lo entiendo. No está grabada, por eso. Te digo, lo No, pero yo no grabo por Zoom, yo grabo directamente la captura de mi computadora, o sea, el audio de la computadora. La clase está dividida en 3 partes. La primera parte fue grabada, la segunda no, y esta sí. Bueno. Chicos, volvió. Bueno, ¿la segunda no se pudo? Bueno, Yo le seguimos grabé, aprendiendo. con la computadora, no sé cómo salió, porque a veces se graba un poco el sonido. Igual la paso. Bueno, volvemos acá. No me acuerdo dónde estaba. Ahora el que se quedó sin internet fui yo. A ver, acá. Estaba acá en el final. ¿Sí? Sí. El siglo X como puerta a la expansión y el porqué. La expansión feudal no va a tener que ver entonces con mejoras técnicas, sino más bien con un aumento demográfico. ¿Por qué se da ese aumento demográfico? Por 2 líneas. Una, por el rol que juega como motor de crecimiento la jurisdicción banal. Al señor feudal, lo que le conviene, digámoslo en términos vulgares, es que la tierra produzca para obtener beneficio. Esto derivó en que esa productividad lleve a mejores en la producción agrícola, mejor alimentación y mayor reproducción. Eso también va a estar sostenido a partir de una mayor fragmentación del poder y una nueva relación entre
el señor y el sometido. ¿Bien? Y por otro lado, por la vitalidad, que esto está explicado también un poquito más arriba, de las ciudades. La revitalización de las ciudades va a aumentar el consumo, va a aumentar la circulación e indirectamente va a hacer que la producción agrícola aumente por demanda. Economía básica, ¿se entiende? Hay un aumento de demanda y va de la mano de un aumento de producción. El problema va a estar cuando esa producción no satisfaga la demanda. Pero eso lo dejamos para el siglo XIII. ¿Bien? Esa ciudad revitalizada a partir del siglo XI, repito, a partir del siglo XI, va a ser el centro de la sociedad feudal. Nosotros estamos todavía en el siglo X. ¿Bien? Cierro con esto. Dejo de compartir acá. Cierro. Retomo también una pregunta que hacía Leila hace un rato, y creo que Diego también, y un esbozo de línea que había dejado Ariel, también por ahí. Y yendo al trabajo práctico. Anderson sostiene como tesis que el modo de producción feudal va a estar basado en cómo se ejerce dominio sobre la tierra a partir de una economía natural. ¿Sí? La relación entre el trabajo y el producto de ese trabajo no está dada por relaciones de intercambio monetario, sino por intercambio de especie. Lo que se produce en la tierra y lo que demanda el señor feudal, que es producto de ese trabajo. ¿Bien? ¿Quién es el productor acá? El campesino. El campesino. ¿Y por qué produce? Porque hay un señor que le exige producción a través de una coerción, de modo coercitivo. Yo te doy la tierra, hay un lazo de mutualidad. Reciprocidad. Pero hay una prestación. Bien, una prestación, Parain, que es asimétrica, ¿no es cierto? Hay uno que tiene el poder. Claro, y ahí no sería reciprocidad, ¿no? ¿Cómo, Patricia? Digamos, reciprocidad y redistribución, no, para mí no entraría. Porque está obligado. Reciprocidad sí, porque hay. Claro, bueno, vos me das y yo no te. Recíproco en. No, porque está obligado. Sino que hay una obligación, muy bien. Decimos acá, jurídicamente, el campesino no es esclavo, es un hombre libre. Sí, pero hay una cohesión, hay un lazo de explotación entre un superior y uno más débil. Sí. Hay una reciprocidad en el sentido de una concesión. Yo te doy la tierra, pero vos tenés que trabajar. Hay también en ese castillo una reserva señorial donde determinados campesinos tienen que ir a trabajarla para el señor, aparte del tributo de su propio manso. ¿Bien? Entonces, ese campesino como productor, jurídicamente libre, está atado a la tierra. Por lo tanto, el campesino como individuo, y esto es la tesis de Parain, en cómo diferencia el modo de producción feudal al modo de producción capitalista. ¿Qué dice? No hay lazos de dinero. Por lo tanto, continúa la explotación feudal, y esto lo preguntaba Ariel en la primer clase, me acuerdo. ¿Hasta cuándo existe el feudalismo para los marxistas? Hasta el siglo XVIII, donde hay otro modo de producción que es el capitalismo. Los lazos de explotación, si se quieren, van a ser más piramidales en la época absolutista, pero la forma de ejercer cohesión va a ser la misma, va a tener la misma lógica. La coerción sobre la tierra
y con una legitimación eclesiástica, cristiana. ¿Bien? Ahora, vuelvo al feudalismo siglo X, siglo IX. Ese productor que se debe a un señor está unido al medio de producción. ¿Cuál es el medio de producción? La tierra. La tierra. ¿Bien? Y el siervo o el campesino libre, con mayor, esa relación puede ser más laxa o más fuerte según la región, como hablábamos hace un ratito, pero siempre va a estar obligado y va a estar ligado a la tierra. El campesino, los elementos de labranza y la tierra son el medio de producción, son lo mismo. ¿Se entiende esto para entender el modo de producción? Hay una estructura, ¿sí?, legitimada sobre otra, sobre una superestructura mayor, y en esa base de legitimación está esta explotación. Al más débil sería. ¿Cómo? Al más débil, como usted dijo. Exactamente. Entonces, el señor feudal controla con su poder de mano. Es amo y señor en la tierra. Es quien imparte justicia, quien aprueba los matrimonios, por ejemplo, ¿sí? Quien concede la tierra, quien recluta la milicia. Tiene, si bien no es propietario por derecho, lo es de hecho. ¿Estamos? Creo que esto lo habíamos dicho en la clase anterior. Y ejerce coerción sobre las prestaciones, sobre la renta, aunque sea en especie, y sobre las obligaciones de esos individuos. ¿Está? Entonces vamos a tener una red. Una consulta. Sí. Con respecto, él dice que el señor feudal se queda del campesinado con un plusproducto, dice así, pero lo dice a través de relaciones políticas, si no me acuerdo, ilegales. ¿A qué se refiere con esas relaciones políticas ilegales? Bien, a esto que estamos diciendo. ¿Quién ejerce política en ese territorio? No hay, acá no se ve la política del monarca sobre un territorio definido. Ese poder político está disgregado, está delegado a través de la banalité en el señor local. ¿Sí? Entonces, el señor local es juez y amo de la tierra. Es quien detenta la política y la justicia. Y se queda con el plusproducto económico a través de un lazo coercitivo. Está, ahí no te veo el nombre. Sí, gracias, Leandro. Yo fui el que te pregunté lo de Yihad, ya que está. Gracias. Bien. Bueno, ¿está claro entonces esto? ¿Sí? Bien. Entonces. Yo le quería hacer una pregunta. Sí. Leí una parte del texto, ahora no recuerdo en qué página, pero que como que hay algunos campesinos libres que pueden cambiar de señor si así lo desean. Ajá. ¿Cómo es? Porque usted dijo recién que estaba atado a la tierra. Bien. Eso va a tener, a ver, el campesino, como vimos hace un ratito, es jurídicamente libre, pero va a estar sometido a otro señor. Esto del deseo va a tener que ver con el lazo de mutualidad que tenga con ese señor. Por lo general, hay una jura de prestación que el campesino no puede romper. ¿Sí? Incluso, bueno, si tuviéramos clases presenciales, yo a veces comparto documentos donde se ve a qué está obligado un campesino. En determinado manso tiene que rendirle al señor tantas gallinas, tantas cabezas de ganado, tantas semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso no se puede romper. ¿Cómo se rompen esos lazos? Y por la presión de un señor mayor por sobre un señor más débil. Eso puede hacer que en determinado momento
un campesino cambie de lazo de relación. ¿Sí? Pero es muy complejo, más allá de lo que pasa en la cúspide, que eso pueda darse desde la base. Claro, pero perdón. Va a haber algunas, ahí te doy, Alexis, algunas rebeliones campesinas, pero nunca para lograr una independencia tal para que ese campesino libre, por lo menos en este periodo, logre elegir, entre comillas. Si se quiere desde, hago un paréntesis acá, desde una mirada, desde alguien que analiza, desde el marxismo, como lo puede hacer Anderson o Parain, va a haber siempre, con ojos utópicos, si se quiere, a la lucha de clases y la rebelión campesina ante ese poder opresor, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, hay que cuidar ahí cuando uno lee desde ese marco teórico en qué y cómo lo dice. Pudo haber existido un territorio como por ejemplo el sur de Cataluña que se independice del poder señorial, sí, va a haber algunas regiones. En la región norte del feudalismo cabal, nones. A menos que otro señor más poderoso prevalezca sobre uno más débil. ¿Sí? Pregunta. Dale. ¿Puedo hacer una? No, a ver, la duda que me genera es, en principio, en cuestiones testimoniales, digo, estos apoyos teóricos y estos análisis más materialistas, digo, que tienen que ver con una explotación, digo, con un régimen obviamente desigual, pero digo, testimonialmente hay referencias, digo, en estas luchas, en estas rebeliones de campesinos, en donde efectivamente haya una satisfacción relativa con el modo de producción feudal, como digo, más allá de obviamente la transversalidad que genera la práctica del capitalismo, ¿no? Como... Bueno, sí, va a haber muchas rebeliones campesinas, las tendríamos que localizar y temporizar. Yo te cité el caso de Cataluña, y acá volvemos, si quieren, haciendo anacronismos, pero con la actualidad. Ese sentido independentista de Cataluña, que lo vemos vigente en la actualidad, muchos catalanes lo atribuyen a aquel periodo, como las primeras regiones que buscaron independencia de las explotaciones de tipo feudal, por citarte algo. En la región del norte de Italia también vas a tener algunas. En la región más oriental, en el límite con lo que va a ser el sur de la región sajona, digamos lo que sería la Lombardía italiana, también. Hay casos, pero no como para hacer de ello una estructura que sea, digamos, nos permita un análisis macro general, como sí te lo da la Europa feudal. La zona, fíjate que los casos que te nombré son en la periferia, sur y oriente, no en el territorio del corazón carolingio. ¿Bien? Y otra consulta con respecto también, ya que sale el tema catalán, y yéndome, ¿no?, de un poquito de los textos, ¿qué relación hay entre, digo, porque por lo que entiendo en Al-Ándalus, en lo que sería el territorio islámico de la península ibérica, el modo de producción no es un modo de producción feudal, pero hay una convivencia en algún sentido y hay una relación, hay un ida y vuelta. Eso, ¿cómo se explica desde el materialismo esa relación tan cercana de dos medios de producción distintos, de dos superestructuras? Dos modos de producción distintos y dos superestructuras también distintas, porque la ideología es totalmente diferente entre el Islam y el cristianismo. Bueno, ahí no solo la ideología, sino también el tipo de explotación económica, y por eso la diferencia. En el territorio que vos mencionás, el Islam, hasta Reconquista Española del siglo XII-XIII. Por lo tanto, la feudalización en la península ibérica
es muy posterior. Ok. Y por eso creo que una compañera también lo citaba en la clase anterior, ese tipo de feudalización en la península ibérica se va a dar luego de la Reconquista e inmediatamente se muda a América. Claro. ¿Sí? Ahí va. Porque ¿cuándo termina la reconquista del territorio? Casi 1495. contemporáneamente con la conquista de América. ¿Se entiende, Claro, Maximiliano? Sí, perfecto, gracias. Bien. Para cerrar, decíamos, terminando Anderson. Alexis, ¿tenías una pregunta? No, está bien, ya la fuiste respondiendo en el transcurso. Bueno, cierro con Anderson. Tengan 3 ejes, plantea Anderson, para explicar esta síntesis feudal. La supervivencia de aldeas comunales y alodios campesinos como base de explotación de la tierra. ¿Sí? La parcelación de soberanías y la oposición dinámica a partir de esa parcelación soberana que se va a dar entre campo y ciudad, aldea y ciudad. ¿Bien? Y por último, estos lazos de relaciones vasalláticas entre el monarca y todos sus vasallos y los vasallos de los vasallos en una intrínseca y ramificada red de reciprocidad y fidelidad que no están limitadas o delimitadas, al poder de ese monarca, sino que van a estar delimitadas al ejercicio de poder que cada señor feudal ejerce sobre su territorio. ¿Se entiende? El poder va a estar reducido a lo local. Por ahí Anderson trabaja el concepto de la soberanía, ¿sí? Como ejercicio del poder. La soberanía la va a detentar el señor local, que responde a otras soberanías mayores que van a tener sus superiores, sean monarcas o sea un señor con mayor poder. Podríamos citar ejemplos también, lo mencionamos en la clase anterior. Va a haber señores con dominios feudales más grandes que algunos reyes. El gran señor de Normandía, hay una hermosa película a quien le guste el cine, pero se tiene que ir al cine en blanco y negro, que es El Señor de la Guerra, que trabaja el primer Charlton Heston, creo que es de los años 60, donde se muestra el poder del señor de Normandía, la región norte de Francia, donde se da el desembarco de Normandía posterior. Bueno, es más poderoso que el rey de Francia y que incluso que el rey de Inglaterra, por la envergadura de sus territorios y por el poder económico que ese señorío tiene. No por poco, ese es el territorio donde luego se va a dar la Guerra de los 100 Años, en el siglo XIV, donde Inglaterra y Francia, ya monarquías poderosas, se disputan esa territorialidad. ¿Sí? Pero para eso esperemos un poco. Otro eje que atraviesa el texto de Anderson, y con eso terminamos, es que hay una institución que atraviesa indemne desde el Imperio Romano y todo el feudalismo hasta la doble revolución del siglo XVIII. ¿Cuál es esa institución? La Iglesia, más allá de todas sus rupturas. ¿Y por qué se sostiene la Iglesia? Por la estructura económica, al feudalizarse, porque ya no solo recibe la tesaurización del diezmo, sino también explota la tierra. Cada parroquia, y ni que hablar el papado, es un señor feudal. Cada abad y cada abadía, es un señorío feudal. El Papa actúa como un monarca territorial.
Sí, Alexis. No, pero a la vez que justamente me llamó la atención que decía que en una época en que el trabajo manual estaba mal visto, estaba devaluado, justamente la iglesia lo reivindica. O sea, no solamente podía llegar a tener tierras y actuar como señor feudal, sino que dentro de las propias filas religiosas había laburo. Acá es donde dice todo un conjunto de creencias y valores que llega a través del cristianismo a las masas, ¿sí? Es lo que también actúa como factor de dominio y legitima este ordenamiento feudal, estratificado. Y esto también es la tesis de Duby que vamos a ver la próxima, que dice que más allá de alguna rebelión, las bases, las masas, aceptan el pasaje por la vida terrenal, ¿sí? como un tránsito de deber y de penurias para una recompensa que viene después. Eso también actúa como elemento de coerción, no solo económico, sino ideológico. Eso es lo que... Sí, Leila. A ver, de a uno. Leila. Esa parte Sí. de la iglesia la metemos en el trabajo o la dejamos afuera. A ver, ya si se meten con el imaginario y el tipo de explotación de tipo ideológico, déjenlo afuera. Ok. ¿Sí? ¿Por qué les digo déjenlo afuera? Porque no lo trabajamos todavía. Lo mencionamos, pero lo vamos a trabajar en la próxima clase. Bien, quédense con la parte de coerción económica, ¿sí? A ver, Parain habla de una superestructura ideológica, Anderson también, de hecho lo estamos citando ahora, pero quédense con eso, no con esto de la teoría de los tres órdenes. ¿Bien? Sí, Maxi, ¿quería decir algo más? No, quería acotar eso, sería la doctrina de las postrimerías de la que habla Koselleck, ¿no? No lo tengo a Koselleck, a ver. Perdón. No, porque comenta, dentro de la estructura de la mentalidad del feudalismo, lo menciona como el sustento del modo de producción, esa doctrina, el pensar que es en la vida posterior en donde uno va a tener la posibilidad del goce, digamos. Exacto. Y no es la base de legitimación ideológica. Pero digo, claro, no me quiero adelantar porque lo vamos a ver la próxima clase puntual. ¿Bien? Okay. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el trabajo práctico? Sí, profesor. Los textos son de Claramunt y el de Perry Anderson, ¿cuál sería? Y de Perry Anderson, los que tenés en la unidad 1 y 2, o sea, el texto es transición, y lo que sería hasta el capítulo de modo de producción feudal, que creo que llega hasta la página 200, si no me equivoco. 146 a 200, pero. Bueno, ¿sí? Después tenés Parain, que son textos cortitos, que son los que les sugerí para que lean hoy. Y después tenés en el texto de Historia de la Edad Media, que creo que tenés ahí tema 9 y 10 para ver carolingios, y tema 14, te dirías que te quedes con ese, porque el 16 ya te introduce más adelante, para relacionar con Anderson y Parain. Sí, o sea que Anderson es desde la página 147 a la 200. Sí, quizás hay algunas cuestiones que trabaja previa para ver la etapa señorial que te pueden servir también. Sí, está bien, no lo tenía agregado. Bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, escuchen. Profe, sí. En el punto número 3, que son 15 renglones, ¿se puede exceder un poco? Porque nos queda demasiado Bien. corto. A ver, uno acá, yo juego a veces a también que ustedes trabajen con estas cuestiones como si después planteen alguna clase, ¿no? Cuando uno lo deja abierto y no le pone un marco, se puede encontrar con cualquier cosa, con intentos de tesis de 20 páginas, y no es la idea. La idea es que sinteticemos, valga la redundancia, la idea de lo que estamos leyendo. Obviamente que si yo te pongo 15 renglones y vos me haces 18, 20,
no hay ningún problema. No me escriban 4 páginas. ¿Está? ¿Eso está bien? Otra que me preguntaron en la semana y se lo respondí. Cuando el punto que les plantea, creo que el 2, para trabajar el Islam, esperen que busco, bueno, no encuentro acá la relacionando un tema actual con el Islam y una estrategia didáctica. Pero voy a lo metodológico. Lo que quiero ahí no es que me hagan una secuencia didáctica. Eso déjenlo para el profe de didáctica o para mí el año que viene, cuando hagan la práctica. Lo que quiero es que con sus palabras me expliquen, ¿sí?, coloquialmente, qué utilizarían, qué tema de actualidad serviría para explicar el Islam y solamente cómo eso serviría para motivar la clase. No quiero que me armen una secuencia didáctica. Lo que pretendés con el tema vendría a ser. Exacto. A ver, yo voy a utilizar esta noticia, esta imagen, no sé, este pequeño video, lo que sea. Mándenmelo para que yo lo pueda ver, ¿sí? O simplemente una palabra disparadora que escribo en el pizarrón y puedo generar una inquietud. ¿Qué utilizo yo para despertar el interés o motivar desde algo actual y lo llevo al tema? Me lo explican, ¿sí? Yo, Juan Pérez, utilizaría tal cosa, me lo manda, me lo adjunta, y la intención es bla, bla, bla. En 5 renglones lo pueden explicar, ¿sí? No necesito que me hagan la secuencia didáctica. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Otra pregunta? Quería hacer una pregunta referida al Islam. Me había quedado dando vuelta. Esperá que está medio con interferencia. De nuevo. ¿Me escucha ahora? Se escucha con ruido. A ver. A ver si más o menos. Sí, la conexión no me está dando muy bien. En Claramunt dice en un momento que las sociedades islámicas eran sociedades no rurales, sino que contaban con ciudades importantes. En ese sentido me queda la duda si era una sociedad más bien clásica o más bien feudal. No, ¿alguno pudo llegar a escuchar bien? No escucho yo tampoco. Se escucha muy como en un tubo. Muy entrecortado. Algo del Islam me planteaba, pero no llegué a escuchar. Perfecto, creo que está preguntando si las ciudades del Islam son más bien clásicas o más bien feudales. Creo que es por ahí lo que pregunta. Bien, a ver, entendamos acá la estructura califal, ¿sí?, que si bien tiene una base económica de explotación agrícola, las ciudades van a ser más como centros de intercambio que centros de relación con la aldea circundante. Por lo tanto, tiene una lógica distinta a la ciudad feudal. ¿Sí? Quizás para algunos teóricos que plantean desde el rol de la estructura de poder, ¿sí?, el califato, los emiratos y el control sobre la tierra, puede andar por ahí, pero no del tipo de explotación económica. Es diferente. Tiene que ver con lo que preguntaba Maximiliano, con lo que pasa en España. ¿Está, Santiago? Milagros, ¿está? Tiene, digamos, el rol de la ciudad tiene otra lógica, más bien comercial y de nexo durante todo el califato, ¿sí?, que de explotación regional coercitiva a través de estructura. Más bien sostienen todavía una mezcla de esclavismo, ¿sí?, saqueo, pero también de acumulación, pero con una lógica diferente al feudalismo europeo. También por el criterio religioso, pero me tendría que dedicar 2 o 3 clases al Islam para redondearlo, que obviamente no es lo que les pido a ustedes que hagan en ese trabajo práctico. ¿Está? Cierro entonces. Tomen el trabajo práctico como un ejercicio. No duden en este lapso de preguntarme. Si bien yo planteé clases, encuentros Zoom cada 15 días,
les ofrezco hacer un encuentro el viernes que viene, por si tienen alguna duda en la evolución del trabajo práctico y les es mejor hacerlo por esta vía, lo hacemos. Hacemos un encuentro acá y me dedico un ratito a algún fanático que quiera ver la evolución de las dinastías que se los propongo en la lectura y que dedicarle clases a la evolución de la dinastía Capeta o al Sacro Imperio Romano Germánico sería poner play, que se duerman y hablar yo solo. Bueno, yo ofrezco una clase intermedia la semana que viene donde podamos dedicarle un ratito a cómo avancen con el trabajo práctico y yo les voy a mandar hoy, yo me dedico cuando me sobra el tiempo a hacer estas cosas, donde ustedes van a tener las dinastías ya periodizadas. Se las digitalicé y se las voy a mandar hoy también, para que cuando ustedes lean, ¿sí?, lo puedan seguir también desde allí. Y el viernes que viene hacemos un recorrido rápido, de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio. ¿Estamos? ¿Ese PowerPoint lo puede mandar también? ¿El PowerPoint? Hoy no, pues ya son las 8:30. Mañana a la mañana les mando este Power modificado, que es el mismo que está en el video de la clase anterior, en la base de yo hablando. Ese Power le hice unas pequeñas modificaciones, se los adjunto también hoy. Y este de los carolingios con los esquemas que les mostré hoy, también se los mando. Y esto que les mostraba recién, de la línea de tiempo, se los mando mañana a la mañana. Les mando, digamos, un archivo que diga complemento de clase de la de hoy. ¿Bien? Buenísimo. No duden en preguntarme durante la semana, como lo hicieron muchos, alguna duda sobre el trabajo práctico. Si alguno siente que no es el momento de hacer el trabajo práctico, no se sienta en la obligación de hacerlo. ¿Está? No es obligatorio. Hagámoslo como ejercicio. ¿Bien? De abordaje de texto y de producción escrita. Me preguntan en la semana por Classroom, me mandan un mail y nos vemos el viernes que viene. Genial. ¿Está? Listo. Bueno, disculpen si los aburrí en un viernes por la noche, pero tratamos de hacerlo mejor. Gracias por las preguntas ahí a todos los que colaboraron hoy. Leila, Agustín, Maxi, Ariel, Alexis, Santiago, Camila, Patricia, etc. Gracias, profe. Gastón también por ahí, Gracias. Luciano. Un placer. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.